Estamos en el capítulo El Señor Jesús es igual al Padre. Vamos a hacer una breve introducción. El tema de hoy día es bastante importante dentro de lo que es la igualdad del Señor Jesús con el Padre. Desde hace algún tiempo se está haciendo popular entre los cristianos e iglesias inclusivas y preocupadas por la justicia social que el Jesús del Nuevo Testamento es todo amor, compasión, tolerancia y perdón. Todo lo contrario del Dios del Antiguo Testamento, vengativo, genocida, airado, sin compasión. Pero estas mismas iglesias dicen que el Señor Jesús era un hombre bueno, pero que no era Dios. Citan varios versículos, fuera de contexto, para tener un pretexto, como se dice. Pero esto afirma algo o confirma algo que estas personas ignoran a sabiendas o no a sabiendas la naturaleza de Cristo, el propósito de la obra de Cristo, para lo cual lo envió Dios, y el propósito de Cristo hacia los hombres. O también hay un entendimiento humanista de Cristo, un entendimiento humanista de su sacrificio. La conclusión es que el buenismo cristiano es que Jesús no hace y no hará juicio, porque es bueno, compasivo y perdonador. Tampoco hará condenación, porque es bueno, compasivo y perdonador. ¿Quiénes van a ser castigados? Los malos, pero muy malos. ¿Cuáles son esos? No se tiene idea. Estas ideas humanistas y carnales de hombres y mujeres depravados espiritualmente son rebelión abierta a Cristo, a Dios y a su palabra. Es la visión de corazones no redimidos, pero la Biblia y la experiencia histórica de la Iglesia fiel a lo largo de toda su historia afirman que el Señor Jesús es igual al Padre en juicio a los pecadores no arrepentidos, en salvar pecadores arrepentidos y en resucitar muertos. Esa es la importancia de este pasaje. El Señor Jesús es igual al Padre en juicios, en salvar y en resucitar. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor. Le damos gracias, Señor, por su palabra. Bendiga nuestros corazones, perdone nuestros pecados, saque nuestra maldad, Señor, para que podamos recibir de buena manera su santa palabra, para este entendimiento de quién es Cristo. Gracias, Señor. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén, amén. Versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es mejor que el Padre, como dice, porque el Hijo perdona y el Padre no perdona. No, como enseñan estos herejes. No, la comunión entre el Padre y el Hijo es perfecta, completa y santa. Que los juicios de Cristo son los juicios de Dios Padre. Y déjeme decirle, hacer juicios, ¿qué significa? Declarar lo que es bueno y declarar lo que es malo. Es Dios que decide qué es bueno y qué es malo. Y en base a eso, Él mide a los hombres.
Pero ¿qué está sucediendo? Son los hombres que están diciendo, yo creo que esto es bueno, siendo malo. Y aquello que es malo dicen, yo creo que es bueno. Esa es una actitud de rebelión contra Dios. Y es una rebelión abierta, no es escondida. Ahora, Dios no deja de ser juez a lo largo de la historia de la humanidad. Veamos Génesis 18, Génesis 18, 18:25, cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué le dice a Abraham? Dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Es una muy buena interpelación, muy inspirada. Dice, el juez no podrá hacer lo justo. ¿Cómo va a morir el impío con el injusto? No. Y ahí le concede. Si hay 50 justos, si hay 20 justos, hasta el final los 10 justos. Si hay 10 justos, yo salvo toda la ciudad, imagínense. ¿Cuántos habitantes eran Sodoma y Gomorra? 40.000, 50.000, pero si hay 10 justos, yo los salvo a todos. ¿No cree que eso es lo que está haciendo el Señor en la tierra? Todavía no llega el juicio, ¿por qué? Porque hay justos ahí. ¿Quiénes son los justos? La iglesia. Entonces, Dios no deja de ser juez, un juez para dictar lo que es bueno y lo que es malo, premiar lo bueno, condenar lo malo. Apocalipsis 5, saltamos al último libro, Apocalipsis 5, del 5 al 7, se los leo yo. Es la visión que tiene Juan de la adoración celestial. Y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ese es el título de propiedad de la tierra, del universo. Y el que es propietario tiene derecho a hacer juicio, a decir esto está bien, esto está mal. Premio esto que está bien, castigo aquello que está mal. Y miré, vi en medio del trono a los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Los juicios del Apocalipsis, que vienen de Dios, pero el derecho a ejecutarlo, ¿de quién es? De Cristo. Todos esos desastres que van a haber son juicios por mano de Cristo, en común acuerdo con Dios Padre. Vemos Daniel 7, 13, 14. Daniel 7, si alguien puede estar ahí. Daniel 7, 13, 14. ¿El anciano de día quién es? Dios. Y el Hijo del Hombre, Cristo, que recibe reino por la eternidad. Eso es lo que está diciendo.
Y el que recibe reino tiene derecho ¿a qué? A hacer juicio. Entonces el juicio está no solo en los derechos, sino está en la naturaleza de Dios, está en el carácter de Dios, a purificar aquello que está contra Dios. Y fíjese ese título, Hijo de Hombre, que es el título que el Señor Jesús usó más ante los judíos. ¿Se escuchan? Ya. ¿Ah? Está bien. Hijo de Hombre es el título que usted lo van a ver a través de los evangelios que más usó el Señor Jesús. Entonces muchos dicen en referencia a que ha tenido un origen humano. No, o no solo eso al menos. El Señor Jesús lo usó a propósito entre los judíos, diciendo Hijo del Hombre en referencia a Daniel 13:14. ¿Ah? Bueno, pero pregunté si se escuchaba. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ya. Decía que Jesús usó ese título en relación a qué? A Daniel 7, 13, 14. Y le decía a los judíos, yo soy ese hijo de hombre que tiene derecho al reino. Entonces, el que recibe reino tiene derecho a hacer juicio. Decía, el que recibe reino es ahí, hermano, sube el volumen. Permiso. Súbelo aquí. Ya. ¿Se escucha? Ahí sí, ya. Si se acopla, se baja un poquito nomás. Entonces decía, el que recibe reino hace juicio. Dios ha realizado juicios porque es justo y santo. Y si no fuera justo y santo, no habría juicio. Y si no hay juicio, el pecado se tragaría a la creación para destrucción o autodestrucción. El juicio es una traba al desarrollo del pecado. Dios hizo juicio a Adán y Eva. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia a Dios. El juicio fue que la muerte entró a la humanidad y en la creación y fueron desterrados de la presencia gloriosa de Dios. Dios hizo juicio a la humanidad con diluvio universal, porque la maldad de los hombres era mucha. Dios hizo juicio a los hombres confundiéndolos con idiomas para que no se entendieran y no terminaran de construir una torre para gloria humana. Dios hizo juicio de exterminio a Sodoma y Gomorra por causa del pecado de la homosexualidad. Dios hizo juicio a Israel cuando abandonó la ley de Moisés y se volvió a los ídolos. Dios ha realizado juicio a través del Hijo cuando el Hijo, deja a los hombres vivir las consecuencias de sus pecados, guerras, nuevas enfermedades, sida, inmoralidad como derecho humano, apostasía en la iglesia. Todo esto son juicios que se concluirán en el juicio final por mano de Cristo glorificado. Quien dice que el Señor Jesús es perdonador, tiene la razón. Que es compasivo, también.
que es bueno también, pero también es juez, es juez. Versículo 23. Versículo 23. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Ahí hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que todos honren al Hijo, lo respeten, lo adoren, le obedezcan, como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Este es un mandato que fue profetizado en la antigüedad, ¿sabían ustedes? Vamos a leer el Salmo 2. ¿Me gustan los salmos? Amén, miren. Vamos a ver este salmo. Salmo 2. Salmo 2. ¿Qué dice? Se los leo yo. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, consultarán unidos contra Jehová su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, ¿qué hará? ¡Ja, ja, ja, ja! Estos gusanitos, ¿qué quieren hacer? ¡Ja, ja, ja! Así va a ser, ¿no? El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Dónde está Sión? Jerusalén. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. No, Cristo se hace, siendo Dios, se hace hombre. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con varas de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Este es un salmo profético y se refiere al juicio que Dios va a hacer a través de quién, del Hijo. Otro momento, la transfiguración, ¿se acuerdan de la transfiguración? ¿Qué dice Dios a los tres personajes? Les dice, este es mi Hijo amado, una relación de amor, en quien tengo complacencia, completa satisfacción. A Él oír significa a Él obedecer, porque el que no obedece a Él, me desobedece a mí. Eso es lo que está implicado. Dios ha delegado todo en el Hijo. Todo. Mire, Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad del cielo y toda autoridad de la tierra me ha sido dada. ¿Quién se la dio? Dios. Entonces Él puede hacer juicio como puede salvar. Porque Él tiene toda autoridad. Nada está fuera de su autoridad. Y absolutamente nada. Aunque nos cuesta medir que todos están bajo su autoridad, ¿cómo? Dios es Dios, hermano.
Todo está en manos del Hijo y esto significa juicio y salvación y reino. Todo pasa por Cristo. Nada fuera de Cristo, hermano. Primera de Juan 2:23. Todo por el Hijo. Todo por el Hijo. ¿Mm? Primera de Juan 5:10-12. Primera de Juan 5:10-12. Primera de Juan 5. 5:10-12. ¿Hay alguna confusión en esa? ¿Ah? Cero objeción, clarito. ¿Ah? Nadie puede decir, no, pero es que esto otro significa aquí, allá. Y comienzan a darle vuelta a las palabras para que signifique otra cosa. Nada. Está repetido 3 veces, clarito. El que cree en el Hijo tiene vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. Está condenado. Esto afirma la exclusividad de Cristo, hermanos. Él no es el bonachón que llevará al cielo de Dios a los musulmanes, a los budistas, a los incrédulos, a los pecadores, a los religiosos, a los ocultistas, porque son buenas personas. Es buena persona, sí, el Señor se lo va a llevar al cielo. Basta que se bautice, le tira un poquito de agua y listo. Y se va a ir disparado al cielo. Eso es hacer de Cristo un ídolo aceptable a pecadores impenitentes y hace a Dios Padre un mentiroso y motivo de burla de Dios. Eso es lo que está haciendo el mundo. Las sectas, como los testigos contra Jehová, por eso les digo que son contra Jehová, porque dicen que Cristo no es Dios. Y ahí lo tienen. Los mormones del diablo, los católicos liberales, los católicos tradicionales, los adventistas del séptimo infierno, los evangélicos buenistas, inclusivos y ecuménicos. Todos ellos, las puertas del infierno se están ampliando para que esta multitud de condenados entren cómodamente y sufran eternamente por haber tergiversado y blasfemado de Cristo, tergiversando y blasfemando, deshonrando al Dios Padre eterno. Esto es muy serio, hermano. Decir que Cristo más esto, Cristo más aquello, Cristo más yo, Cristo más obra, es blasfemar. Es decir, la obra de Cristo no está completa. Yo necesito hacer algo. Y Juan remarca la exclusividad de Cristo ante sus discípulos, cuando dice en Juan 14:6. ¿Se acuerdan? Y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. No dice nadie va al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es para judíos, para árabes, para gringos, para latinos, para asiáticos, de cualquier cultura, de cualquier nación de la tierra.
Jesús es el Salvador. Y no es un Salvador cultural, es un Salvador espiritual para todo ser humano. Él es, y solo Él es la vía al Padre, por la fe en Cristo, por obediencia, amor y servicio a Cristo y por desear la santidad de Cristo. Solo en Cristo hay salvación y fuera de Cristo hay solo juicio. Y ambos, el juicio y la salvación, son la voluntad del Padre para la gloria del Padre. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Fíjese, está afirmando, profundizando. El que cree, cree en el que me envió. Y si cree en el que me envió, es salvo. Ha pasado de muerte a vida eterna. De condenación eterna a vida eterna. Y no vendrá condenación. De modo que el que cree y confía en Cristo, cree y honra a Dios Padre, pasa a vida eterna. No hay condenación. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No. Porque en la cruz Cristo pagó nuestros pecados. Cuando yo voy a Cristo, confío en Cristo, mis pecados están clavados en esa cruz de Cristo. Se ha cumplido la justicia de Dios. Ha castigado mi pecado en Cristo. De modo que el que cree y confía en Cristo, cree y honra a Dios, Padre, pasa a vida eterna y no irá a la condenación eterna. Esto se afirma en muchas partes de la Biblia. Veamos Romanos 8:1-2. Romanos 8:1-2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. La ley de Cristo, por la fe en Cristo, por la obra de Cristo, que paga mi pecado, yo soy libre de condenación. ¿Qué está implicando esto, hermano? Está implicando que cuando somos perdonados por el pecado pasado, por el pecado presente y por el pecado futuro. Los cristianos a veces no se acuerdan de eso. Por eso dice el apóstol Pablo, en Cristo no hay condenación, ya no estamos condenados. No dice si te portas bien, no está diciendo eso. La seguridad de que tenemos la vida eterna no depende de nuestras obras, sino de la obra de Cristo, que nos asegura la vida eterna por fe, confianza en que... ¿De dónde viene la confianza y la fe? Es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice, bueno, es una gracia, un regalo, la fe es un regalo, hermano. La obediencia, el amor y el sometimiento son obras que indican que somos salvos por la fe en Cristo y son para gloria de Dios y crecer en amor a Cristo y santidad para honrar a Dios. No es que hacemos cosas buenas para salvarnos. Hacemos cosas buenas porque ya somos salvos. Ahora la pregunta, ¿significa esto que el de la fe en Cristo no peca? A ver, mirémonos las caras. Ah, sí, pecamos.
¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo caído, naturaleza pecaminosa, estamos en un cuerpo de naturaleza pecaminosa. Veamos Proverbios 24:16, por favor. ¿Qué dice? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. El que es justo se levanta por la fuerza de Dios, pero el que el impío cae en el mal y queda en el mal. Eso está en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Primera de Juan 1:9, lo hemos visto tantas veces. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una provisión para el creyente. Confesar nuestros pecados. Y porque Él es fiel y justo, va limpiando. Entonces, ¿significa esto? Otra pregunta. Pero el cristiano que cae en depresión y del cristiano que se suicida, ¿qué pasa con ellos? Porque es una pregunta que anda circulando. Claro, pero no les gusta a la gente esa respuesta. ¿Cómo? ¿Se ve cómo? Veamos, Primera de Reyes 19:4. Amén. Ya. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Quién era ese? El profeta Elías. Se desanimó después de la victoria que tuvo contra los profetas de Baal, los asesinó. Y Jezabel le dijo, mañana vas a estar muerto, y le mandó un emisario. ¡Ay! ¿Qué hizo Dios? Hizo tres cosas. Lo hizo reposar, duerme, duerme. Segundo, le dio de comer. Y tercero, lo animó. ¿Cómo lo animó? Me he guardado 7.000. No eres el único. Y después lo envió a 3 misiones. ¿Se fija? ¿Qué hizo Dios? Lo restauró física y espiritualmente. A veces pensamos, el pastor tuvo depresión, quizás qué pecado tengo, Dios mío, ¿dónde estamos? En este año y parte del año pasado hubo muchos pastores que se suicidaron en Centroamérica, en México, Brasil, Estados Unidos, y ha sido hasta ahora, hasta hace poco, pastores que se suicidan. ¿Dónde se van esos pastores? Supongamos un cristiano, digamos, siendo un pastor, un cristiano. Si se suicida en depresión, se terminó suicidando, ¿qué pasa con él? Primero, respecto a la depresión, recordemos que hay varios personajes de la Biblia que cayeron en depresión. Moisés cayó en depresión, ¿se acuerdan? Un salmista cayó en depresión, Salmo 73 o 75. Señor, que estos impíos se la pasan bien.
Pedro cayó en depresión. Pablo cayó en depresión. ¿Ah? Asaf, exacto. Entonces, no es que la depresión sea desconocida para los hijos de Dios, pero Dios nos levanta, Dios nos ayuda. La depresión puede venir por cansancio, puede venir por mala alimentación, exceso de actividad sin descanso, por muchas razones. Pero necesitamos tomar en cuenta esas cosas. Entonces, los levantó y no los condenó, porque la salvación de Dios por fe en Cristo es para perdón de pecados, del pasado, del presente y del futuro. Y de otra parte, es Cristo que intercede permanentemente ante Dios Padre por los creyentes. Y su intercesión es declarar al Padre que ese pecado de ese que cree en Cristo está pagado por mí en la cruz. Por tanto, si un cristiano se suicida o muere en pecado, por la disciplina del Señor, pierde galardones, pierde bendiciones, pero no pierde la salvación, hermanos. No pierde la salvación. Pero es que era tremendo pecado. Miren, déjenme mostrarles. Primera de Corintios 5. Primera de Corintios 5. Primera de Corintios 5, 3 y 5. Del 3 al 5. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente y juzgado ante tal cosa hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Está hablando de un cristiano que había cometido un tremendo pecado. ¿Cuál era? Exactamente. Y dice, hagan juicio. ¿Cuál es? Échenlo de la iglesia, si no se ha arrepentido. ¿Para qué? Para que sea muerto o enfermado, caiga en enfermedad, como juicio, para que su alma sea libre el día del juicio. ¿Se fija? Entonces está hablando de un creyente. Les leo, 1 Corintios 3, 14, 15, hablando de el juicio sobre los cristianos por medio de Cristo, o Cristo, el juicio de Cristo a los cristianos. Dice, si permaneciera en la obra de alguno que solidificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Se da chamuscadito un poco, pero no va a perder la salvación. Pierde galardones, pierde bendiciones, eso sí. Y el Señor Jesús y el Espíritu Santo advierten, cuida tu recompensa. Entonces, el pecado en el creyente no es más poderoso
que la obra de Cristo y el poder del Espíritu Santo en el que cree en Cristo. Cristo es Dios Todopoderoso junto al Padre Todopoderoso. Juan 10, 29 y 30. Amén. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Quién le puede quitar a un hijo de Dios? A Dios. Entonces, si la salvación se pierde, quiere decir que la cruz no es suficiente. Dios no es todopoderoso y el pecado y el diablo le pueden quitar de la mano a Dios un hijo. Es una blasfemia, pero es una idea que surge mirando qué cosa, no el poder de Dios, sino las obras del hombre. Y a veces eso nos lleva a grandes errores. En la salvación eterna y en la condenación eterna por Cristo está en juego la verdad de Dios, la dignidad de Dios, la gloria de Dios. No se trata de lo que piensa el hombre o el derecho del hombre a interpretar las escrituras como siente, cree o se imagina. Porque esto es despreciar las escrituras, lo cual es despreciar a Dios mismo y creerse mejor que Dios. Yo digo a veces que hay gente que se dice cristiana, que son teólogos, refutan doctrinas principales y están implicando que ellos son mejor que Dios, mejores que Cristo, mejores que los apóstoles. 20 siglos después ellos la tienen clarita, ellos como si hubieran visto a Cristo. La soberbia los pone ciegos. Despreciar a Dios mismo es creerse mejor que Dios. ¿Cuál es la actitud? Creer, entender y someterse a las escrituras es el primer acto de sometimiento a Dios. Creer a Cristo como único Señor y Salvador es el primer acto de sometimiento a Dios. Allí comienza todo. Porque es Dios hecho hombre que vino al mundo a pagar con su muerte de cruz el pecado de los hombres y resucitar al tercer día de su muerte para vida eterna de los que creen en Cristo. El mundo y muchas iglesias quieren eliminar a Dios y a Cristo de la sociedad, de las iglesias y del corazón de hombres y mujeres desde la infancia. Y aunque resultara así, Dios hará juicio al mundo y salvará a algunos por Cristo, porque Dios no depende de lo que hacen los hombres, sino que hace su voluntad según sus propios propósitos y promesas por Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesús es digno de toda confianza, obediencia y alabanza, y merecedor de toda adoración y servicio por amor a su persona y a su obra. Entender y amar a Cristo es aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas. Si no estamos conociendo a Cristo, no estamos conociendo a Dios. Y todo pasa por hacer un esfuerzo, rogar que el Espíritu Santo nos esfuerce en qué, en entender las Escrituras. No solo leerlas, entenderlas. Porque cuando entendemos lo que allí hay, encontramos el tesoro. Cuando no entendemos, no vemos lo que hay ahí.
vemos solo palabras. La clave de nuestra vida es Cristo. La clave del juicio es Cristo. La clave de la restauración de todas las cosas es Cristo. Por eso hay una guerra contra el cristianismo. Hay una guerra contra la figura de Cristo. Hay una guerra contra la iglesia de Cristo. Hay una guerra contra las escrituras. Y nosotros debemos responder con el arma que Dios nos ha dado. Sus palabras, sus escrituras, su revelación. Tenemos esa tarea pendiente. Ya, ahora. Porque la guerra está sobre nosotros. Y debemos honrar a Dios por medio de Cristo, defendiendo las convicciones que vienen de la revelación de las Escrituras, que se llama Biblia. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Dios, le damos gracias, Señor, por este entendimiento que usted nos regala de quién es Cristo. Usted por medio de Cristo hace la obra grandiosa de salvación y como será una grandiosa obra para su gloria de juicio, Señor. Padre eterno y misericordioso Dios, toda la gloria y la honra son suyas y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.